Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, este es un tarot general. Recuerda que llegará a ti el día en que tú realmente lo necesites. Si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy dando gracias, agradeciendo todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas cosas para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Y si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar esta lectura general del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te dice la Madre María, deja ir la necesidad de tener razón en todo, elige la paz, la curación de la Madre es posible en este momento. Bueno, si tienes algo que sanar con tu madre, algún tipo de problema con tu relación con ella, te invito a que comiences a sanarlo. Si no sabes la manera de hacerlo, busca en Google, en YouTube, la manera de sanar niño o niña interior. Ya sabes que la relación con nuestra madre tiene que ver mucho con nuestra abundancia, con nuestra prosperidad y también la manera de llevar las relaciones con nuestras parejas. También te dicen, se están eliminando obstáculos, el apoyo espiritual y las conexiones están a tu disposición. Entonces, wow, súper espectacular. Recibes el apoyo de todas tus divinidades. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me amo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas de parejas, solteros y economía. Bueno, vamos a comenzar con nuestras parejitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram, de esa manera nos apoya. Ya sabes que esta primera tirada es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente tiene de tomar cierta decisión, bueno, con respecto a la relación de ustedes. Es una persona que en realidad de cierta manera se ha comportado contigo bastante egoísta. Es una persona que no ha tenido como todo ese amor y todo ese feeling que tú has tenido con tu persona especial. Tal vez existen ciertas situaciones que han sucedido entre ustedes dos que lo está llevando a replantearse los sentimientos acerca de ti. Bueno, hay personas que realmente sí logran controlar sus sentimientos. Yo digo que es posible, tampoco podemos ser títeres o muñecos en manos de nuestras emociones. Y esa persona está intentando hacer eso. Mira, es una persona que sí realmente es como muy centrada. Yo diría que es una persona de signo Sagitario, Leo, Aries, signo de fuego, bastante decidido, decidida. Pero es una persona que quiere, ¿ya? O sea, a pesar de que como que se está cuidando, como que antes ha sufrido también daños emocionales con las relaciones en las cuales ha estado involucrada, pero tienes ganas de salir adelante, tiene ganas de lograr las cosas contigo, de solucionar las cosas contigo. Vamos a ver si realmente esto se puede dar o no se puede dar. Dice que él o ella piensa que tú deberías ser como más reservado, más reservada. Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo también, que debería ser como más reservado, reservada con las cuestiones que pasan al interior de la relación de ustedes. Tal vez hay alguna persona por ahí rondando la relación y esa persona se ha dado cuenta, ¿ya? No es que te diga que tú le estés siendo infiel, no, hay alguien como que muy amigo, muy amiga y como que, no sé, o sea, de parte tuya
o también de parte de tu persona especial, que no sé, como que no me cuadra mucho ese personaje que está rondando alrededor de ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, de toda esta etapa difícil, ustedes pueden salir reforzados en la relación que ustedes están construyendo ahora. Pueden encontrar todas las soluciones que ustedes necesiten en este preciso instante. Lo que sí es que van a tener que tener suficiente claridad mental para eso, ser más generosos el uno con el otro, ser equilibrados, darse cuenta de que ustedes antes de conocerse venían con una vida y bueno, hay cosas que hay que dejar atrás, sí, pero hay cosas que no. Por ejemplo, los hijos, la familia, a veces es como complicado dejarlo atrás. Claro que a veces a la familia hay que dejarla atrás cuando ya pues es algo extremo, pues algo extremo, que no nos dejen en paz y que sean como una carga para nosotros, más que todo en la parte emocional. Bueno, mira, van a tener que ustedes ordenar cosas, organizar cosas en medio de esta relación, más que todo cosas relacionadas con documentos, con cuestiones legales, con cuestiones económicas que tal vez puedan tener entre ustedes dos. Todo eso organícenlo muy bien para que no vayan a tener problemas después. Yo digo que lo que ustedes estén pasando en este instante se puede arreglar, se puede mejorar y pueden salir adelante de esa situación. La clave aquí es hablar y confiar más en ustedes mismos y en el uno y en el otro. Me están diciendo que ustedes se están dando cuenta de por dónde va el agua al molino en esta relación. Ustedes están atando cabos y diciendo, bueno, esto sucede por esto. Y si hay cosas que resolver, que sanar, que solucionar, háganlo ya en este instante. Te está diciendo también el comandante Astar, te dice que es una llamada a la atención. Es momento de ya no esperar más, no dejar que las cosas se solucionen por sí mismas. No, este no es el caso, definitivamente. Tus ángeles también te dicen, sean fieles ustedes a lo que aman. ¿Qué es lo que más aman ustedes en este instante? Se aman a ustedes mismos, sus hijos, su familia, aman a su pareja. Si realmente es así, sé fiel a lo que ustedes han planeado, a lo que ustedes han deseado construir juntos. Sean fiel a eso, mis queridos amigos y amigas. Bueno, mira, también tienen que tener, me dice el tarot egipcio, esta es la carta del cremita. Esta carta me dice acerca de habladurías, demasiadas habladurías alrededor de la relación de ustedes, demasiados chismes, chisme va, chisme viene. Yo creo que también es momento de colocarles como límites a ciertas personas que se involucran demasiado en esta relación. No permitir que esas personas sigan opinando de más. Bueno, les puedes decir con mucho respeto, con mucho amor, bueno, en el momento en que yo necesite de tu apoyo, de tu consejo, con muchísimo gusto lo voy a utilizar, pero este no es el momento y por favor ya déjanos en paz. Bueno, una buena forma de decirle a alguien las cosas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, le puedes hacer diciendo mi pareja y yo hablamos y mi pareja y yo triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, les mando un abrazo gigante, mis queridos y mis queridas que están en esta relación y construcción. Y bueno, vamos para adelante. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornios de tierra. Bueno, ¿qué me les sucede? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tanta depresión? Bueno, la verdad es que depresión por lado y lado. Tal vez has estado saliendo de una relación bastante conflictiva, bastante complicada. Vamos, cálmate, relájate un poco. Si ves que esa tristeza te dura más de unas 4 semanas, por favor busca ayuda profesional.
Yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera que podría salir adelante de cualquier tipo de situación. Tal vez tú dices, no, yo quiero despertar mañana y ya estar full así, bien. Mira, todo es un proceso, todo es poco a poco, pero sí se te va definitivamente. Mira, llega para ti algo bonito, algo bueno al que tal vez tú estabas esperando. Bueno, entonces comienzan a superar todos sus problemas y tus dificultades en el menor tiempo de que tú esperas. Todo sí va a ser con esfuerzo, sí te va a costar un poco, pero es parte de tu crecimiento, es parte de tu vida. Los pasos que tú puedes dar, los puedes dar poco a poco, avanzar poco a poco, sí, hazlo, no te afanes tanto, no esperes que todas las cosas sean de la noche a la mañana, mi querido y mi querida Capricornio que está solterito o solterita. Debes tener un poco de cuidado donde pisas, bueno, donde pisas, donde caminas, no estar tan distraído, distraída, y si te sientes un poco mal de salud, por favor ve al médico para que te cheques esa situación, esa dolencia que te está sucediendo en este momento. Tal vez tú no puedes hablar con esa persona o con esas personas que te han lastimado tanto, pero sí podrías tal vez escribir una carta, escribir un papelito, desahogarte ahí así al 100%, con palabras bonitas, con palabras feas contra esas personas, decirle todo eso o a favor de esas personas, como sea la situación que tú estés viviendo en este instante. Luego rompes esa cartita, la quemas y las cenizas las echas fuera de tu casa. Pero no te quedes con eso en el pecho, por favor. ¿Listo? Mira, para ti te van a llegar como ideas geniales, ideas de tal vez de negocio, de estudio, de emprendimiento. Estos días son espectaculares para ti. Es como una ventana que se ha abierto encima de tu cabeza para que puedas tener una idea maravillosa y salir adelante de ciertos problemas y dificultades que tú estás teniendo. Mira, hay personas que te han prometido cosas o que te van a prometer cosas. No te confíes tanto de esas promesas. Más bien actúa por ti mismo, por ti misma. Trabaja por tus sueños, por tus proyectos. No delegues tanto y encárgate mejor de tus asuntos. Bueno, ¿listo? La cuestión es que hay cierta cosa escondida, hay cierta cosa oculta que tú estás queriendo saber, lo vas a saber. Más temprano que tarde esa verdad va a llegar a tu vida. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me valoro y yo sano. Bueno, sigue adelante con tu vida, mi querido y mi querida Capricornio. Sé que a veces las cosas de la vida, a veces hay personas que nos desilusionan, pero bueno, la cuestión es seguir adelante y avanzar. Ahora vamos a ver qué me les dice a mis Capricornios con respecto a su economía. Vamos a ver qué me les dicen el día de hoy. Bueno, hay ciertas noticias que te van a llegar. Fíjate bien si lo que te van a decir es cierto o no es cierto. Tal vez te podrían estar echando por ahí alguna mentira bastante, bastante grande. Entonces, el consejo es que te encargues tú mismo. Vienen resultados sí positivos, pero tienes que tener un poco de paciencia. Lo que te estoy diciendo, hay personas que están como empeñadas en que a ti no te vaya bien. Van a ser bastante hipócritas contigo, ya sea trabajo, estudio o cuestiones de negocios, de emprendimiento. Ten mucho cuidado con esa situación. Tal vez tú estás en un lugar o haciendo algo, realizando algo que no es lo tuyo, en donde tú no te sientes bien. Bueno, evalúa mucho esa situación. No te digo que abandones ya mismo pues el trabajo que tienes, porque tal vez es tu sustento, pero sí mira la posibilidad de comenzar a hacer realidad ese sueño que tú siempre has tenido. Hazte un proyecto, consigue recursos de todas las clases, económicos, intelectuales, técnicos, físicos, y comienza a dar pasos grandes o pequeños hacia allá y verás que más temprano que tarde vas a estar realizando lo que siempre ha sido tu sueño. ¿Listo? Eso te va a llevar a ti, o sea, hacer como la misión tuya de vida, te va a llevar a ti a entender la vida, a entender por qué estás aquí y a entender por qué suceden o te dejan de suceder ciertas cosas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo abro mis ojos, abro mis oídos,
me dirijo hacia mi misión y crezco y avanzo y soy feliz. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos Capricornio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, muchísimo amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.